Bueno, siguiendo con la clase de POC, ya tenemos la confirmación diagnóstica y espirométrica. La confirmación diagnóstica que requería un cuadro clínico, que requería un contexto clínico también, y donde habíamos hallado una espirometría con diagnóstico de obstrucción, ya sea por la relación BF1 eh, capacidad vital forzada por debajo de 0,7, lo que conocemos como el criterio Gold, o ya sea porque está esa relación por debajo del lower limit normal. Entonces ya tenemos el diagnóstico de obstrucción, ya hicimos el diagnóstico de POC, conocemos los diagnósticos diferenciales, sabemos que el paciente no tiene un contexto clínico para sospechar asma, insuficiencia cardíaca, tromboembolismo de pulmón, bronquiectasias o alguna otra patología que pueda simular a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y a partir de ahí lo que hacemos es la evaluación del paciente. La evaluación del paciente encierra ya, y fijándonos en la espirometría, observar el porcentaje del BF1 para poder caracterizarlo como leve, moderado, severo o muy severo. O como un criterio GOLD podría ser GOLD 1, GOLD 2, GOLD 3 o GOLD 4, dependiendo del porcentaje del BF1 que el paciente tenga. O sea, este es un dato importante. El diagnóstico yo lo hago a partir de la definición de obstrucción, que es con la relación de BF1 capacidad vital forzada, obviamente también mirando como dato más importante. Obviamente también mirando la curva flujo-volumen y volumen-tiempo y demás, y que los veremos en el práctico. Pero yo defino sobre todo, ese es el dato más importante para definir obstrucción. Una vez que yo defino obstrucción, yo tengo que decir, bueno, este paciente que tiene EPOC, ¿qué grado de EPOC tiene? ¿Qué severidad tiene con respecto a el grado de obstrucción? Y eso lo defino por el porcentaje del BF1, que es GOLD 1, aquel paciente que tiene obstrucción por la relación pero tiene un BF1 mayor de 80, GOLD 2, que tiene entre 50 y 80, que también lo podría llamar moderado, GOLD 3, que ya lo llamaría severo porque está por debajo del 50%, o muy severo cuando está por debajo del 30% del BF1. A partir de ahí yo ya definí, ahora ya tengo el diagnóstico, ya definí más o menos el criterio de severidad o la evaluación de la limitación al flujo aéreo del paciente, y empiezo a fijarme en dos temas que son muy importantes. El primer tema es los síntomas que este paciente tiene, y para eso tanto las guías GOLD utilizan dos cuestionarios que los vamos a ver en las próximas diapositivas, que es el MMR o el CAT. Con eso uno puede decir, bueno, ¿por qué yo defino o por qué trato de definir los síntomas a partir de esto? Bueno, para tener datos objetivos y poder fenotipificar al paciente, para poder decir si es un fenotipo A, si es un fenotipo B o si es un fenotipo E. Previamente estaban los fenotipos C y D, pero que ahora se unificaron. Entonces, por un lado, una vez luego de la evaluación de la limitación al flujo aéreo, me fijo sobre todo en los síntomas y trato de caracterizar al paciente y trabajar sobre esos síntomas para mejorarlos. Y la otra cosa que voy a trabajar es con respecto a las exacerbaciones. Y entonces los voy a definir de acuerdo a si el paciente tuvo dos exacerbaciones moderadas, que son aquellas exacerbaciones que requieren corticoides sistémicos y antibióticos, o si requirió o si tuvo una exacerbación severa, que son aquellas que requieren internación.
Entonces, yo voy a tratar de caracterizar al paciente luego de evaluar la limitación del flujo aéreo a partir de los síntomas y de la cantidad de exacerbaciones que ha tenido el último año. Acá vemos los criterios o los... acá lo que vemos son los cuestionarios que nosotros utilizamos, son cuestionarios validados, que primeramente se hicieron en inglés, pero que luego se han validado al castellano. Y el primero de ellos es la escala de disnea modificada, o sea, del Medical Research Council, donde 0 es la ausencia de disnea al realizar ejercicios intensos, 1 es disnea al andar deprisa o al subir una cuesta poco pronunciada, 2 es la incapacidad de mantener el paso con otras personas de la misma edad en el llano, debido a dificultad respiratoria o a tener que descansar al andar en llano al propio paso. 3 es tener que descansar al andar unos 100 metros o a los pocos minutos de andar en llano. Y 4 es la disnea que tiene el paciente ante actitudes de la vida diaria, como puede ser vestirse o desvestirse. Uno podría tomar ese criterio para definir disnea y decir si el paciente tiene más de 2 o menos de 2, que son donde nosotros dicotomizamos estas variables que igualmente son categóricas, o también utilizar otra que es el CAT, que es el COPD Assessment Test, que es con lo cual uno intenta objetivar qué es lo que le pasa con respecto a los síntomas. Y el CAT luego se dicotomiza, a pesar de que es una variable ya continua, que se dicotomiza en menos de 10 o más de 10 para la definición de síntomas. Y para eso le preguntamos al paciente las características de su tos, nunca toso o siempre toso, y con una escala de Likert o de Likert, el paciente define si está entre 0 o 5. Si tiene flema, lo mismo lo define entre 0 y 5. Si siente opresión en el pecho o no tiene ninguna opresión en el pecho. Si le falta el aire en una pendiente escalera, o si no se siente o si se siente limitado por las tareas domésticas, o si se siente seguro al salir de la casa, si duerme sin problemas o si tiene mucha energía o tiene poca energía. A partir de eso uno saca un valor y trata de conocer al paciente que recién ha diagnosticado o que recién conoce, y trata de ver y de evaluar los síntomas desde un punto de vista objetivo, para posteriormente en su seguimiento volver a hacerle las mismas preguntas y ver si con la medicación o con el tratamiento, ya sea farmacológico o no farmacológico, podemos mejorarlo. Entonces, repitiendo y tal vez siendo un poco repetitivo en esto que les estoy diciendo, el manejo del EPOC encierra este diagnóstico que ya teníamos, encierra esta evaluación inicial a partir de la categorización de la limitación del flujo aéreo por los criterios GOLD, la evaluación de los síntomas a partir del CAT, y de las exacerbaciones, y poder fenotipificar al paciente en si es un paciente con un fenotipo A, un fenotipo B o un fenotipo E, independientemente de su criterio GOLD, o sea, de severidad del flujo aéreo. Podemos llegar a tener un paciente con un BEF1 entre 50 y el 80% que sea un fenotipo E, y podemos llegar a tener un paciente GOLD 4 con un fenotipo A. O sea, es más infrecuente que no tenga síntomas y demás, pero puede llegar a suceder. Ese manejo inicial va a requerir algunas de las cosas que vamos a ver como tratamiento. Dentro de los tratamientos los podemos llegar a dividir en farmacológicos y no farmacológicos, pero el fundamental o los fundamentales van a tener que ver con el cese del hábito tabáquico si el paciente fuma,
Las vacunaciones contra el neumococo, contra el sincicial respiratorio, contra la influenza, contra el COVID, como armamentos de prevención. La rehabilitación, el tema de una vida activa, ya sea desde el punto de vista cardiovascular o también en la realización de fuerza y resistencia, el tratamiento farmacológico con broncodilatadores. La educación para el autocuidado. Es fundamental que el paciente conozca su enfermedad y que sepa cómo manejarla, y que los pacientes tengan un plan A, un plan B y cómo manejarse en caso de que tengan fatiga o que tengan una exacerbación. Y luego el manejo de las comorbilidades. Se sabe más o menos que cada paciente con EPOC puede llegar a tener entre 4 y 5 comorbilidades. Dentro de las más frecuentes obviamente siempre están las cardiovasculares, sobre todo la fibrilación auricular, la insuficiencia cardíaca, la patología isquémica, el sobrepeso, la sarcopenia por inmovilidad o por uso de corticoides, la osteoporosis, o patologías psiquiátricas como depresión dadas por la patología que ellos tienen. Posteriormente, la revisión de todas estas y de lo que hoy en día se llama rasgos tratables de cada uno de los pacientes es lo que nos va a llevar el seguimiento. Entonces va a haber pacientes que tal vez tengamos que trabajar un poco más sobre el cese tabáquico y sobre la rehabilitación, y otros pacientes que han dejado de fumar y que hacen rehabilitación, tal vez fijarnos cómo utilizan la medicación que se le coloca, o si el plan de vacunación o demás. Eso dependerá ya de cada paciente. Bien, muchas veces se trata de dividir el seguimiento y el tratamiento de acuerdo a si el paciente tiene disnea o tiene exacerbaciones. Si tiene disnea, en general los tratamientos que más utilizamos son los tratamientos broncodilatadores, con los broncodilatadores de tipo beta 2 de acción prolongada o los antimuscarínicos de acción prolongada, dentro de los cuales podemos encontrar nombres tales como el formoterol, el salmeterol, el indacaterol, el bilanterol. Esto asociado a un antimuscarínico donde está el tiotropio, donde está el glicopirronio, o donde hay otro tipo de moléculas antimuscarínicas. Generalmente van a ver que el tratamiento va a ser la dualidad de dos broncodilatadores. Es raro que se utilice hoy en día uno solo. Se utilizan los dos, y en general se intenta que el dispositivo se utilice, que el dispositivo tenga los dos medicamentos juntos. Hoy en día en Argentina hay acceso a ese tipo de medicación. Por ejemplo, podría ser el glicopirronio y el formoterol, o el bilanterol y el umeclidinio, o distintas drogas que son LABA-LAMA y que juntos con ellos se utilizan para el tratamiento de la disnea. Es muy importante ver, y esto lo voy a repetir hasta el cansancio, cómo utiliza el paciente y si el dispositivo es el adecuado para ese paciente. Al LABA-LAMA se le asocia muchas veces lo que se conoce como triple terapia, que es el corticoide inhalado. Los corticoides inhalados en general uno los empieza a pensar en los pacientes que tienen exacerbaciones a pesar de la utilización del LABA-LAMA. Entonces, el aumento de la frecuencia de las exacerbaciones, la eosinofilia, que se define en general como un valor mayor a 300, si tiene respuesta positiva a broncodilatadores en la espirometría. Entonces en esos casos uno empieza a pensar en darle al paciente triple terapia. Cuando se le dice triple terapia es un LABA, un LAMA y un corticoide inhalado. Hay trabajos que han demostrado que la utilización de la triple terapia en algunos pacientes con EPOC
disminuyen las exacerbaciones y hay una mejoría de los síntomas. ¿Qué hacer con ese paciente que a pesar de todo, de la triple terapia y que tiene eosinofilia, se exacerba más frecuentemente? Bueno, en esos casos la mayoría estamos hablando de pacientes entre moderados y severos con respecto a vasoobstrucción al flujo aéreo. Uno empieza a pensar en drogas tales como el dupilumab o el mepolizumab o el benralizumab, que son trabajos recientes que han salido de agentes biológicos que se utilizan mucho en el asma y que los vamos a ver en el asma, y que en el último tiempo se ha visto que han mejorado, que han disminuido las exacerbaciones y en algunos casos han mejorado también el BF1. ¿Qué hacer con esos pacientes que no tienen esta vía eosinofílica, digamos, o esta vía que se conoce como TH2? Bueno, en esos casos uno podría colocarle acitromicina 3 veces por semana en una dosis de 500 miligramos lunes, miércoles y viernes, o el roflumilast como otra droga accesible para este tipo de pacientes. La acitromicina es una droga que nosotros utilizamos mucho. El roflumilast ha dejado de utilizarse porque tiene como mayor complicación las alteraciones gastrointestinales y los pacientes se quejan mucho de diarrea. Hay otro tipo de tratamientos farmacológicos. Nosotros, cuando conocemos y cuando sabemos que el paciente tiene obstrucción al flujo aéreo, lo primero que uno debe hacer también es pedirle un dosaje de alfa-1 antitripsina. El dosaje de alfa-1 antitripsina o la disminución de la alfa-1 antitripsina es la principal causa desde el punto de vista genético conocido hasta el momento de EPOC. Y entonces en esos casos hay estudios que han salido que el tratamiento supletorio con alfa-globulina, alfa-1 antitripsina hiperinmune humana mejora y disminuye el descenso o la progresión del enfisema. Los antitusivos pueden ser utilizados en algunos casos, pueden tener un papel beneficioso, sobre todo cuando la tos se asocia con emesis o cuando se asocia con cuadros presincopales o cuando se asocia con dolores musculares, y en muchos de los casos también los cuadros de tos fuerte se pueden relacionar con fracturas costales o con lesiones costales que llevan que el paciente tenga dolor, y al aumentar el dolor aumentan las atelectasias y los riesgos de infecciones. Los vasodilatadores no están indicados en los pacientes con EPOC, aún en aquellos pacientes con hipertensión pulmonar. Los opioides, muchas veces uno utiliza pequeñas dosis de morfina. Estas drogas se utilizan sobre todo con los pacientes con un EPOC muy severo, cuya disnea no puede ser mejorada con todo el tratamiento actual, con la rehabilitación, con la nutrición y demás. Y se han intentado también la utilización de antidepresivos, últimamente la mirtazapina, pero sin tantos efectos sin datos beneficiosos. El tratamiento de la hipertensión pulmonar. Los pacientes con EPOC no suelen tener hipertensión pulmonar, y si tienen hipertensión pulmonar debe ser por lo general es leve. ¿Qué hacer en los pacientes con hipertensión pulmonar severa o mayor? Bueno, lo primero es descartar la patología tromboembólica como causa. Sabemos que la patología tromboembólica crónica o el tromboembolismo crónico es una causa de hipertensión pulmonar y se clasifica dentro de la clasificación de hipertensión pulmonar como de tipo 4. Si el paciente no tiene signos de tromboembolismo y no tiene tromboembolismo, que es enormemente frecuente, inclusive como causa de reagudización, también debemos descartar las que se deben a causas del ventrículo izquierdo, o causas como insuficiencia cardíaca o como valvulopatías o demás, que son enormemente frecuentes. Luego puede ser que los pacientes estén
tengan hipertensión pulmonar secundaria a la disminución del lecho vascular, obviamente por la enfermedad en sí, pero no se ha demostrado hasta el momento que los tratamientos de la hipertensión pulmonar en los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica sean beneficiosos. Voy a ir viendo, a ver, señalando un poco los pasos a seguir. El cese tabáquico es fundamental. La terapia para apoyar el abandono con drogas duplica la chance de que el paciente deje de fumar, a pesar de que los valores, cuando el paciente no está concientizado de la importancia, no son del todo satisfactorios. Pero sí está demostrado que la terapia de reemplazo de nicotina aumenta mucho la chance de que el paciente deje de fumar. La vareniclina también, pero ha dejado de hacerse en el mundo básicamente pero porque ha habido alteraciones con respecto a contaminación con nitritos, que ha dejado de utilizarse, no porque haya sido inefectiva, sino por alteraciones en su fabricación. El bupropion, que es un antidepresivo que se desconoce cómo actúa, también ha demostrado ser una droga útil para la cesación tabáquica. Y finalmente la consejería intensiva, o sea, el hecho de estar sobre el paciente, de ayudarlo, de mandarle mensajes, de mandarle WhatsApp, de estar encima y de tratar de ayudarlo y que el paciente se sienta contenido, ha demostrado ser muy, muy efectivo. Lo de la cesación tabáquica debería ser también una política pública. Entonces las leyes libres de humo han aumentado el éxito para dejar de fumar. También lo ha hecho los impuestos y el aumento del costo del cigarrillo. Y la consejería individual o grupal, cuando uno le pide el consejo o le da el consejo al paciente de que deje de fumar, en general, aunque no muy efectiva, puede llegar a ser eficaz con un número necesario para tratar de 100, o sea que por cada 100 consejos tal vez dejemos que uno deje de fumar, lo cual a mí me parece que es un dato importante. Con respecto al cigarrillo electrónico, la seguridad a largo plazo es incierta, la OMS no recomienda o recomienda mucha cautela. Ha habido algunos trabajos que han demostrado que tiene cierto grado de beneficio, pero hoy en día todavía no se lo considera como un tratamiento adecuado y de hecho se lo rechaza como una terapéutica para el abandono de la adicción. Con respecto a los objetivos terapéuticos, hay muchísimos trabajos que sí muestran que el tratamiento broncodilatador disminuye las exacerbaciones. El hecho de disminuir las exacerbaciones se supone que deben actuar en disminuir la mortalidad porque con cada exacerbación aumenta el riesgo de muerte, sobre todo en los pacientes con exacerbaciones más graves o en pacientes con grados de obstrucción más graves que los llevan a la terapia intensiva o demás. La farmacoterapia, recién se los estuve comentando, muchas veces la triple terapia con un broncodilatador de larga duración de beta 2, un antimuscarínico y con corticoides inhalados ha demostrado en algunos trabajos disminuir la cantidad de exacerbaciones y mejoría de los síntomas, que es nuestro principal objetivo a la hora de tener a los pacientes con EPOC. Muchas veces van a encontrar algunas que dicen que han disminuido o que han mejorado la sobrevida, pero todavía eso no se ha demostrado. El roflumilast es una de las drogas también, pero fíjense que tiene que tiene una alta tasa de
de abandono de la medicación, básicamente por los trastornos gastrointestinales. Respecto a la técnica inhalatoria, es muy importante que el paciente aprenda a realizar, a que tenga la coordinación para la técnica inhalatoria. Recordemos que muchos de nuestros pacientes van a ser pacientes mayores de edad, que tal vez no tengan la presión, la fuerza necesaria para inspirar con un polvo seco, o que no tengan la coordinación para utilizar un aerosol. Con lo cual el tratamiento, que es un tratamiento inhalado, puede llegar a verse perjudicado y no dar efecto, y el paciente entonces quejarse de mayor síntoma, y en realidad uno darse cuenta de que los síntomas están dados por la mala utilización de la medicación. Con respecto a la vacunación, bueno, en el último tiempo, luego del COVID, la vacunación para el COVID debe ser dada en los pacientes con EPOC de acuerdo a los consejos del Ministerio de Salud. Con respecto a la influenza, todos los pacientes tienen que estar vacunados para la gripe, tienen que estar vacunados para la neumonía, ya sea con la Prevenar 20 de reciente lanzamiento, o con la Prevenar 13 y la Neumovac 23. Tienen que también recibir la vacuna para el sincicial respiratorio, y el esquema de vacunación son esquemas preventivos que pueden ayudar al paciente a no desarrollar las enfermedades, y si la desarrollan, que no los lleven a la terapia intensiva. La rehabilitación pulmonar definitivamente mejora la calidad de vida, pero no solo mejora la calidad de vida, sino que disminuye mucho las exacerbaciones, disminuye también el riesgo luego de una exacerbación de la reinternación, y mejora la sobrevida por parte de los pacientes. Es algo que debemos fomentar, y que el paciente tenga algún tipo de rehabilitación pulmonar. El mayor inconveniente que tiene hoy en día la rehabilitación pulmonar es el acceso a ella, probablemente por problemas de costos, o por problemas de pago de los profesionales, sobre todo de nuestros compañeros kinesiólogos. Puede llegar a ser inefectiva si no se hace en forma regular. Pero es pero es algo que dentro del manejo del paciente con EPOC hay que insistir mucho en la evaluación cardiovascular, y en la rehabilitación cardiovascular, y en la rehabilitación de la fuerza y de la resistencia para mejoría de la calidad de vida. La oxigenoterapia a largo plazo, vamos a tener una charla en algún momento de oxigenoterapia, pero que se va a dar en medicina. Ya hablé con el doctor Hunter sobre eso, pero los pacientes que están con hipoxia severa, y eso es menos de 55 milímetros de mercurio cuando le hace gases arteriales, o si tiene entre 55 y 60, pero se asocia con poliglobulia, o se asocia con hipertensión pulmonar, o se asocia con cor pulmonare, o con policitemia. En ese caso el paciente también necesita de oxigenoterapia crónica domiciliaria, y esta debe ser mayor a 15 horas por día, y eso ha demostrado mejoría de la sobrevida. Lo que no ha mostrado mejoría de la sobrevida es aquellos pacientes que en reposo no tienen hipoxia severa, y que desarrollan hipoxia cuando hacen algún tipo de actividad física, o en algunos casos cuando duermen. Bueno, en esos casos uno podría llegar, por ejemplo, con la rehabilitación, darle oxígeno, y obviamente una evaluación de las apneas del sueño, o de requerimiento de oxígeno, o requerimiento de CPAP nocturno en caso de tener apneas severas o apneas nocturnas. Con respecto a la BNI domiciliaria, también van a tener una clase sobre la hipercapnia en los pacientes con EPOC. Y yo les recomiendo el artículo de De Vito, que creo que habrá salido antes del 2000 en la revista Medicina, explicado con lujo de detalles y en forma exquisita
cuáles son las causas de la hipercapnia en los pacientes con EPOC. Pero en aquellos pacientes que tienen hipercapnia, la ventilación no invasiva y esa ventilación no invasiva con presiones inspiratorias en general altas ha mejorado la calidad de vida, ha disminuido el riesgo de reagudizaciones o de internaciones y con eso ha mejorado un poco ha disminuido la mortalidad. Luego ya nos encontramos con terapéuticas más complejas como la reducción volumétrica, ya sea quirúrgica o broncoscópica. Sobre todo la broncoscópica en el último tiempo le ha ganado, creo yo, en número a la quirúrgica. Se colocan válvulas en aquellos pacientes que tienen un enfisema no homogéneo. En general se caracteriza por un enfisema de los ápices con obstrucción del pulmón normal por debajo. Entonces la reducción de volumen en estos pacientes con la colocación de válvulas es extremadamente útil, pero la selección de los pacientes yo creo que es inclusive ni siquiera por los neumonólogos, sino que la hacemos a partir de con los endoscopistas que se dedican pura y exclusivamente a los tratamientos endoscópicos, ya sea la cripioterapia, la fibrobroncoscopía, y la reducción de volumen también, porque hace falta evaluar a los pacientes, sobre todo que la comunicación entre los lóbulos puede llegar a ser inefectiva, la colocación de válvulas. Entonces requiere una selección, que la selección del paciente sea muy pormenorizada y multigrupal. Con respecto a los cuidados paliativos, yo creo que no hay estudios que hayan mejorado o que hayan mostrado mejoría, pero creo que es muy importante la selección y involucrar al paciente en los cuidados paliativos, sobre todo cuando la enfermedad ha llevado a que el paciente prácticamente esté con sarcopenia, con difícil movilización por disnea, donde se hace extremadamente difícil a veces el tratamiento psiquiátrico con pacientes que están deprimidos por su falta de movimiento, por el cansancio familiar que pueden llegar a generar el hecho de tener un paciente crónicamente enfermo. Entonces muchas veces los cuidados paliativos ayudan enormemente a esto. Resumiendo el seguimiento y el tratamiento de estos pacientes, es fundamental el tratamiento de la cesación tabáquica, es fundamental el hecho de la elección adecuada de los broncodilatadores, la vacunación, la prevención y el tratamiento de las exacerbaciones, el oxigenoterapia en los pacientes que lo necesiten, la ventilación no invasiva en los pacientes que lo necesiten o la reducción de volumen en aquellos pacientes que lo necesiten. Las terapias farmacológicas y no farmacológicas actuales mejoran los síntomas respiratorios y la calidad de vida, ¿no? Pero no están disponibles para muchas personas con EPOC. Entonces fíjense que de repente estamos hablando de drogas extremadamente caras, donde se tratan vías específicas de inflamación como eosinofílica, TH2, donde probablemente nosotros al paciente le demos drogas como el tupilumab o como el mepolizumab o como el benralizumab, que son drogas caras, pero por el otro lado el acceso a que los pacientes tengan un tratamiento broncodilatador adecuado y una rehabilitación y una contención a veces se hace extremadamente difícil y no están disponibles para muchas personas que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Por eso yo creo que hablamos de que esto es un imperativo moral de mejorar el acceso a tratamientos eficaces para todo el mundo. Recordemos que es una patología muy prevalente, no solo en la Argentina, sino en el mundo en general, tercera causa de muerte en el mundo. Y ahí vamos a involucrarnos con otras cosas y sobre todo es con las comorbilidades. Una vez que como neumonólogos tratamos adecuadamente al paciente y lo
y lo analizamos adecuadamente y tratamos sus exacerbaciones y sus síntomas, también tenemos que ver las comorbilidades, sobre todo las comorbilidades cardiovasculares. Los pacientes tienen más tendencia a tener insuficiencia cardíaca, los pacientes con EPOC tienen más arritmias y dentro de ellas la fibrilación auricular, pueden llegar a tener diabetes, sobrepeso, depresión, hipertensión pulmonar, sobre todo también osteoporosis. Son muchísimas comorbilidades que son enormemente frecuentes dentro del grupo y nosotros como pacientes, como neumonólogos, muchas veces actuamos de clínicos y tenemos que ayudar en el tratamiento de esas patologías o saber cómo enviar a los pacientes a las distintas modalidades terapéuticas para tratar de ayudarlos a que mejore sus síntomas y su calidad de vida. Por ejemplo, en los pacientes con EPOC que tienen entre 55 y 80 años y que han dejado de fumar en los últimos 10 años y que tienen una carga tabáquica de mayor a 20 paquiers, la indicación de una tomografía anual como screening del cáncer de pulmón es importante. Entonces, en aquellos pacientes donde nosotros buscamos los nódulos pulmonares como para encontrar los tumores en estadios tempranos y de esa forma tener una opción terapéutica que sea más, que le prolongue la vida al paciente, también tenemos que ver algunas otras cosas, no solo los nódulos, también tenemos que ver las vías aéreas y ver si tienen bronquiectasia, si tienen tapones mucosos que se asocian con mayor exacerbaciones y con mayor mortalidad. También tenemos que ver dentro de las comorbilidades de la tomografía, tratar de ver el diámetro de la arteria pulmonar, si tienen hernia de hiato o no, cómo está la masa muscular, cómo está la densidad ósea, si tiene calcificaciones coronarias como manifestación de enfermedad coronaria. Entonces, ahí también vamos a ver el enfisema y podemos llegar a ver en algunos casos tener una impresión volumétrica de volúmenes pulmonares. Entonces, hay que tratar de, a esa tomografía anual, sacarle la mayor cantidad de información que pueda llegar a ayudar al paciente, no solo desde el punto de vista respiratorio, sino también desde el punto de vista de sus comorbilidades. Finalmente, y ya casi terminando, también tenemos que saber que los pacientes hospitalizados y la mayor carga económica y la mayor carga para la familia se hace sobre todo, la tienen los pacientes con EPOC en los estadios avanzados. Muchos de ellos tienen reagudizaciones severas que requieren hospitalizaciones y el 25% de los pacientes con EPOC hospitalizados por una exacerbación son readmitidos a los 30 días por una nueva reagudización. O sea que un factor de riesgo de la reagudización es la misma reagudización para futuras reagudizaciones. Y cuanto más severa, peor el pronóstico. Y cuanto más severas las reagudizaciones, mayor es la chance de mortalidad, ya que el 40% de ellos mueren en los próximos 90 días cuando tienen una exacerbación severa. Lo que se ha demostrado es que hacer un plan de alta en los pacientes, y esto es algo que me lo menciono a mí mismo como neumonólogo, hacer un plan de alta y un seguimiento de estos pacientes disminuye el riesgo de las reagudizaciones y entonces va a mejorar la sobrevida. Ese plan de alta es un plan de alta bastante simple, o sea, tiene que llevar a que el paciente no fume y ayudarlo a eso, en que tenga una medicación adecuada y que la reciba en forma adecuada, en que tenga rehabilitación y en que tenga un cuidado continuo con un seguimiento por parte del neumonólogo o por parte del grupo tratante, que no hace falta que sea el neumonólogo, puede ser tal vez el enfermero o el equipo médico tratante. Eso ya ha demostrado que el plan de alta o lo que se llama discharge planning en los pacientes con EPOC mejora la sobrevida de ellos. Bueno, con esto